continuación, abordaremos un panel muy interesante relacionado con el desarrollo del sector automotriz posterior a los eventos de los últimos años y el futuro que se espera con el desarrollo de nuevas tendencias como son la electrificación, el desarrollo de vehículos autónomos y la economía compartida. Todos los participantes de la industria deben de estar involucrados en el desarrollo del sector, por lo que la colaboración será clave para llevar a México a su completo potencial en la industria. Empezamos con el panel y bienvenidos también Manuel, Alberto y Osvaldo. Les recuerdo que cada uno podrá intervenir en cada una de las preguntas con una participación de 4 minutos. De ser necesario, les informaré cuando queden 30 minutos en su participación. Me gustaría empezar la discusión abordando el cambio que han vivido las armadoras posterior a la pandemia y a las problemáticas que esta creó en materia logística y de suministro. Alberto, me gustaría escuchar tu opinión acerca de esta pregunta, por favor. Mira, yo creo que el tema que estamos actualmente enfrentando son varios. Número uno, pues es el tema de la pandemia, que esto a su vez ha generado pues un desabasto que, como ustedes ya lo saben y quienes nos escuchan, ha sido la falta de chips, que estos mismos se producen pues en 5 fábricas a nivel mundial, principalmente para el sector automotor. Y estas fábricas se encuentran ubicadas principalmente en Asia. Derivado de la alta demanda por distintos dispositivos como son las propias laptops, computadoras de escritorios, tablets y otros dispositivos que ha aumentado pues, su demanda derivado de que gran parte de la gente a nivel mundial ha estado haciendo pues trabajo desde casa. Eso es lo que ha generado pues el incremento para estos dispositivos y por consiguiente pues estas fábricas han dejado de proveer a la industria automotor a nivel mundial de estos chips, que para que tengan una idea, el sector automotor representa solamente el 10% del total de las ventas y de la fabricación de chips en el mundo. Es por esto que la preferencia de ese 10% o parte de ese 10% pues se destina al mercado pues de computadoras, de celulares y demás. Y de ahí la siguiente preferencia la tiene Asia, después Europa y al último el continente americano. De ahí del por qué en específico todo el sector automotor a nivel mundial tiene pues esta escasez de chips, pero en específico el mayor golpe se lo lleva el mercado norteamericano. Más a eso le sumamos pues la parte del incremento de los costos en los contenedores, es decir, en los fletes. Esto también derivado de la pandemia y esto es porque prácticamente los contenedores cuando van a destino tienen que hacer un lavado y muchos de los puertos tienen restricciones y esos contenedores ya en vacío se quedan justamente en aquellos patios denominados de ese modo, patios de vacío. Y eso ha evitado que pues estos contenedores se vuelvan a llenar y vuelva a circular. Entonces de ahí del por qué se ha incrementado también hasta un 100% en el costo. Para que ustedes tengan una idea, un contenedor de Shanghai a Long Beach, Estados Unidos, pues tenía un costo de $2,000, $3,000 aproximadamente. Actualmente tiene un costo de hasta $8,000. Entonces, estos distintos factores han, digamos que han entorpecido la producción a nivel mundial. Sin embargo, pues ya lo que hemos visto, los resultados, es que ya se tienen mejores expectativas para poder nuevamente retomar eso. Y lo que vamos a ver ahora va a ser un incremento. Esperemos que esto de los chips termine dentro del primer trimestre del segundo año y por consiguiente lo que vamos a ver a partir del segundo trimestre del 2022, pues ya va a ser un incremento en la producción automotriz a nivel mundial. Y esto es básicamente para recuperar pues todos aquellos inventarios. Entonces estamos muy optimistas para el siguiente, a partir del segundo trimestre del segundo año. Muchas gracias, Alberto. Manuel, bienvenido.
Me gustaría escuchar tu opinión acerca de esto también. ¿Cómo se verían afectadas las operaciones de las armadoras a corto y mediano plazo a partir de la disrupción que vimos desde la pandemia y con los problemas que está traído? Yo creo que lo que está sucediendo en la industria es lo que nos sucedió al inicio de la pandemia con el papel del baño, ¿no? ¿Qué ha pasado? Pues que ha habido, durante 2 meses dejamos de producir vehículos y esos microchips alguien más los agarró, ¿no? Entonces, cuando nos hemos acercado en la industria al aparador para tomar nuestros microchips, ya no estaban, ya alguien más los había tomado. Entonces ha sido pues pues ahora sí que una guerra de oferta y demanda por los microcontroladores pues los mismos productores en el mundo están muy concentrados en unas cuantas compañías que además tienen su producción ya comprometida. Estas compañías suelen tener muy poca flexibilidad porque los tiempos de producción pues toman pues a veces meses, ¿no? La programación, entonces no es tan sencillo como decir, bueno, ahora paro y luego sí. Por eso en algunos casos han dicho, oye, bueno, pues el tema del trabajar sin inventarios, pues ahora ha jugado contra nosotros, ¿no? Entonces sí, lo que estamos viendo son paros de línea, reducción de producción en ciertos modelos. En algunos casos, algunos modelos los han cambiado para depender un poquito menos de la demanda de chips. Y bueno, atrás de esto viene toda la cadena, ¿no? Que si para la línea, la armadora, pues paran sus Tier 1 y los Tier 1 paran los Tier 2. Y se da pues, un efecto látigo, ¿no? Donde el efecto va siendo más grande conforme más abajo de la cadena te vas yendo. Y bueno, pues esto es una realidad con la que hemos estado teniendo que convivir. Y bueno, sabemos también que se está incrementando la capacidad de producción de microchips. Hay fábricas nuevas que se están instalando, pero otra vez, no, la producción de microchips no es tan sencilla. Requiere inversiones, además de ser muy grandes, requieren mucho tiempo. Estamos hablando de 18, 24 meses para instalar una nueva fábrica. Entonces, sabemos que hay una aquí en Estados Unidos que están instalando muy grande. Pero bueno, cuando esto ya empiecen a producir, que va a tardar un tiempo todavía, pues esta presión por los inventarios pues va a reducirse. Muchas gracias, Manuel. Y ahora me gustaría escuchar la opinión de Osvaldo, por favor. Sí, buenos días a todos. Muchas gracias, Alejandro. Saludo a Alberto, Manuel. Pues definitivamente ya tocaron los elementos que impactan a la industria en su conjunto. Y me parece que debemos tener en cuenta el tema de qué tan sensibles son las cadenas de suministro, ¿no? Este es un buen ejemplo, ¿no? Lo dijo Manuel, lo definió súper bien. Ya no estaban los chips cuando regresamos a querer tomar ritmo para la producción, ¿no? Y en todas partes del mundo. Entonces comienza a ver el tema de la oferta y la demanda respecto de quién necesita estos chips, ¿no? Ahora, me gustaría hacer énfasis que estos chips están en varios puntos distribuidos dentro del vehículo. Por eso son piezas relevantes en los sistemas. Muchos de ellos tienen que ver con los sistemas de control de seguridad de los vehículos, desde velocímetros, sensores de proximidad, etcétera, detectores de pasajeros, cinturones de seguridad. Entonces, son elementos relevantes para la producción y evidentemente pues su escasez condiciona esta circunstancia. No obstante esto, bueno, pues ya lo decía Alberto, estamos con la expectativa de que a principio de este año esperábamos contar con un nivel de producción y exportación pues, crecidos respecto de 2020. Sin embargo, bueno, ahora tenemos que hacer nuevos cálculos y estaremos esperando una recuperación hacia el segundo semestre del año 22, como lo decía Alberto. Entonces, pues estamos en una coyuntura en donde algo tendremos que tomar como lección aprendida para el futuro, ¿ja? Y atender precisamente estas posibilidades. Sabemos que también las crisis representan una oportunidad y de esto podemos aprender mucho. Perfecto, muchas gracias, Osvaldo.
Y bueno, parte de lo que me comentaron es este problema de la escasez de chips que ha causado mucho retraso en procesos de manufactura. Entonces, me gustaría saber cómo esto y el desarrollo de tendencias como la electrificación, lo llamado case autónomo, compartido, eléctrico, va a impactar el desarrollo de la industria a futuro. Por favor, empezamos con Osvaldo, por favor. Sí, muchas gracias, Alejandro. Bueno, mira, esta es una pregunta, ¿no? Que debe tener, yo diría que respuesta en varias etapas y en varios tiempos, ¿no? ¿Por qué? A algunos nos parecerá que el tema de la electrificación está lejano y lo cierto es que ya está con nosotros, ¿no? Entonces, hoy en día tenemos producción aquí en nuestro país. Recientemente una empresa hizo una reconversión de toda su planta en específico y ahora tiene una línea exclusiva para vehículos eléctricos, ¿no? Desde hace años se fabrican vehículos híbridos, ¿no? Entonces, el mercado está creciendo, es incipiente. Las unidades que se venden todavía son bastante modestas. Pero bueno, pues en diferentes puntos del mundo está el tema de ir creciendo, ir incorporando de manera decidida. Hoy en día, por ejemplo, pues la producción de este tipo de vehículos está condicionada por el tema de la producción de las baterías, ¿sí? Esa es una de las condicionantes. Si no, probablemente habría un poco más de vehículos en el mercado mundial, ¿no? Todavía son números respecto del total, pues son números, digamos, modestos a nivel mundial. A nivel México, nuestro mercado está incipiente. Pero eso es algo, es una respuesta con la que hemos tenido que estar tratando de crear condiciones en nuestro país desde hace muchos años, ¿no? En los países en donde este tema de la electrificación está tomando vigor, está tomando fuerza, bueno, pues hay un conjunto de elementos de política pública, de decisiones gubernamentales que apoyan precisamente esto. ¿Cuáles son estos? Son, por ejemplo, los incentivos, son, por ejemplo, las ayudas de los gobiernos locales, son estos apoyos al consumidor para precisamente que volteen a ver este tipo de tecnologías que tienen un diferencial de costo y con estos apoyos entonces el consumidor normal, ¿no? Y evidentemente los de ingresos altos, bueno, pueden voltear a ver este tipo de tecnologías y estos apoyos hacen asequible el acceso a estos. Además, se conjuga con el tema de ordenar el parque vehicular, chatarrizar lo que está saliendo y pues además de esto hay una presión importante respecto de la métrica de el tema de calidad del aire y el tema de cambio climático, la contaminación, etcétera. Todo esto se conjuga para generar un ecosistema que ayude a la electrificación. En México necesitamos atender algunas de estas áreas de oportunidad porque si queremos avanzar, ¿no? Por ejemplo, el anuncio del presidente Biden que hizo hace algunos días, donde hay un paquete enorme de fondos para poder generar desde centros de investigación, desarrollo de baterías, sistemas, etcétera, para la electrificación. Bueno, es un elemento que va a funcionar como tractor para países como Canadá y como México, que estamos en esta región comercial. Pero esto es lo que ya está. Ahora hay que trabajar respecto del tema de la conectividad. Los vehículos van a estar conectados, se van a estar hablando con la infraestructura, con las personas, con los teléfonos, con todas las cosas. Va a ser necesario interactuar con la infraestructura por el tema de seguridad, salvar vidas, reducir los siniestros, etcétera. Y además viene el tema de la autonomía, que eso sí es lo que tenemos que estar pensando ya para estar preparados, y para la autonomía se requiere una infraestructura de alta envergadura para que el vehículo pueda entonces identificar espacios, distancias, etcétera, etcétera, y bueno, ir creciendo en esto. Y luego el tema el que sea compartido, bueno, pues nos lleva a un paradigma distinto. Es decir, habrá quienes ya no estén buscando la propiedad de un vehículo, sino tendrán sistemas, nuevos modelos de negocio en donde podrán tener y acceder a esos espacios de vehículo temporal
Y entonces hay algo que ya se está generando en otros mercados, aquí también ya se está incorporando, y esos son los elementos que tenemos que dar respuesta y prepararnos como país, como gobierno, como industria, para crear las condiciones y que esto sea exitoso. ¿Por qué? Porque el ciudadano va a requerir eso. Muchas gracias, Osvaldo. Y bueno, como decías, la preparación es fundamental para atacar estos problemas. Manuel, ¿tú qué tan preparados ves a los diferentes clusters para atacar estas problemáticas y participar en estas diferentes tendencias de electrificación, autonomía? Bueno, yo creo que y algo que estamos tratando de hacer desde los clústeres es, pues, de entrada crear conciencia. O sea, es decir, es la historia de una muerte anunciada. El coche de combustión interna, pues ya tiene una amenaza. ¿Qué va a suceder en 5, 10, 15, 20 años? No lo sé. Pero si yo soy un fabricante de componentes del vehículo de motor de combustión interna y no voy haciendo algo por el vehículo eléctrico, pues mi negocio va a tener un futuro de 5, 8, 10, 15 años, ¿no? Entonces, estamos en un proceso de traslape en que tengo que empezar a buscar qué voy a hacer yo para el vehículo eléctrico. No sé si hoy hago escapes o mofles, pues ese componente va a desaparecer en el coche eléctrico. Entonces, tengo que empezar a ver qué voy a hacer para el coche eléctrico. Es cierto, y más en países como el nuestro, vamos a convivir con las dos tecnologías muchos años, quizás más que en otros mercados. Si te vas a Noruega o te vas no sé, a los países escandinavos o en ciertas partes de Europa, Alemania, Inglaterra, pues hay una política pública para cambiar a la electrificación. Entonces, están creando infraestructura. Entonces, ellos van más rápido incluso que en nuestra región, porque en Estados Unidos, pues el presidente anterior pues tenía otra idea al respecto. Y el actual, aunque quiere empujar la electrificación, bueno, hace falta ahora que el consumidor quiera cambiar su camionetota por un vehículo eléctrico, ¿no? Entonces va a tomar su tiempo, pero va a llegar. ¿Qué tanto estamos preparados? Yo creo que todavía no, estamos en proceso de prepararnos. Yo creo que aquí la clave está en, como lo decía Osvaldo, en la batería. La batería hoy es muy cara y eso hace que los coches eléctricos sean caros. Entonces, pues no va a ser como el Blockbuster y en Netflix o la BlackBerry y el iPhone, que de un día a otro desaparecieron, mientras la batería no llegue a tener una tecnología de tal manera que haga que el coche eléctrico cueste lo mismo que el coche de combustión interna. Entonces, mientras siga siendo más caro, actualmente todavía mucho más caro, o sea, $10,000 solamente te cuesta la batería, bueno, pues se venderá los coches eléctricos como nicho, ¿no? Como sucede con Tesla, que es un coche de nicho, es un coche extraordinariamente aceptado y bueno, pero pues muy poca gente lo va a comprar. Entonces, cuando lleguemos a tener un precio similar, es cuando la introducción al mercado va a crecer. En un estudio que hicimos hace un par de años, se veía que para el 2025 posiblemente, por los componentes que vas a sacar fuera del coche eléctrico, que va a ser más sencillo, y el costo de la batería va a bajar, pues van a empezar a tener ya costos más similares. No lo sé ahorita, ¿no? Yo creo que es la pregunta del millón, ¿no? ¿Cuándo la batería va a tener un costo adecuado para que el coche eléctrico sea rentable? Luego vendrá el siguiente problema, que es la infraestructura, que no lo quiero minimizar, es un problema también muy grande. ¿Cómo vas a poner cargadores en todas las ciudades, en los hogares mismos, ¿no? No, pues tú conectas tu coche y se carga en la noche, sí, pero la casa no está preparada para captar tanta energía, ¿no? O querer cargar el coche en 5 minutos, como hoy cargas la gasolina. O sea, ya existe la tecnología de los supercargadores, pero sigue siendo muy cara y etcétera. Entonces, un problema nos llevará a otro, ¿no? Y yo creo que estamos en esa carrera porque el vehículo eléctrico encuentre su espacio en nuestro mundo moderno. Y pues hay que estar preparándose para cuando ya llegue, nos encuentre listos. Muchas gracias, Manuel. Y bueno, Alberto, me gustaría saber desde tu perspectiva, ¿cuáles deberían ser las prioridades para que los proveedores estén listos para cuando la electrificación y la autonomía se vuelvan parte del mainstream de nuestra industria?
Claro, mira, les voy a dar unas cifras muy importantes. En los últimos años eh, se vendían tan solo en la Ciudad de México alrededor de 300, 400 mil unidades de vehículos de estas nuevas tecnologías. Al día de hoy, de enero a junio, en todo el país, en todo México, se lleva una venta de alrededor de 7,714 unidades. Es decir, ya superamos más del 100% en cuanto a ventas de ciertos modelos, no de todos, pero comparado con los años anteriores, pues el incremento en las ventas de este tipo de vehículos ha sido formidable. Entonces, en la Ciudad de México tan solo se han vendido en este mismo periodo que les comento más de 1,000 unidades. Entonces, eso nos da mucho de hablar de también, pues, parte de los consumidores, el adaptarse a estas nuevas tecnologías. Pero yo regresaría al tema fundamental, que serían dos. Número uno, costo y políticas públicas. Como ya se mencionó, se necesita infraestructura, porque sin infraestructura, pues no tienes nada. No te sirve de nada un vehículo si no tienes dónde recargarlo o lo recargas y a tu destino, donde llegas, pues no vas a tener ahí como nuevamente recargarlo. Y esto se necesita ayuda del gobierno. Es decir, no solamente las empresas son las que tienen que estar haciendo esta chamba, es trabajo del gobierno, como ya lo comentamos, con nuevas políticas públicas más y mejores, como lo tiene Italia, como lo tiene Francia. Ellos, y recientemente el presidente Biden también ya lo anunció, como ya lo había comentado Osvaldo, en el cual aportan dinero para la infraestructura, pero también hacen nueva normativa. Es decir, de aquí a 10 años van a estar prohibida la fabricación de vehículos de combustión interna en Italia. Entonces, no estoy diciendo que eso se haga en México, estoy diciendo que se haga algo parecido, pero esto con ayuda del gobierno, corredores de centros de carga, como se ha hecho en el Bajío, y que lo hizo una empresa que está instalada en el Bajío, y que tal vez ese plan de poner este corredor de centros de recarga, pues hubiera sido con el apoyo del gobierno federal. Y si esos corredores se ponen a lo largo y ancho del país, entonces veremos cómo más rápido vamos a dar el salto a estas nuevas tecnologías y por ende vamos a tener pues todos los beneficios que eso conlleva. Y número dos, el tema de los costos. Como ustedes se recordarán, pues encontramos, y que ya lo comentaste también, Alex, al principio, Iker también lo comentó en el panel, en su exposición pasada, que en Sonora tenemos un yacimiento muy importante de litio. Entonces, no solamente es el mineral como tal para la fabricación de estas baterías, eso se tiene que combinar con otros componentes y con otros minerales. Sin embargo, ya tenemos lo más importante, que es este material. Entonces de ahí se puede explotar, y esto se tiene que dar pues obviamente con la ayuda de empresas y del sector privado para que así se pueda llevar a cabo y entonces sí ser un productor de baterías de litio. Eso va a reducir los costos y por lo tanto se va a invertir más en investigación y desarrollo para hacer más eficientes estas baterías. Y en lugar de que te tardes 6 horas con los supercargadores o 12 horas cargando tu vehículo normal para que te dé una autonomía de 700 kilómetros, pues entonces vas a tener un vehículo que lo vas a cargar en media hora o en una hora y te va a dar una autonomía superior a los 700 kilómetros, cosa que un vehículo de combustión interna te tarda 5 minutos en cargarlo y te da una autonomía igual o superior a los 700 kilómetros. Entonces, tenemos que atacar esas dos cosas. Número uno, costo, y número dos, más y mejores políticas públicas en materias de nuevas tecnologías. Gracias, Alberto. Osvaldo, ¿tienes un comentario? Sí, fíjate que me gustaría hacer énfasis en un detalle muy importante. Lo que decía Alberto, no es casualidad que se vendan para este tipo de tecnologías híbridos o eléctricos
muchos más híbridos, ¿no? Y esto es precisamente derivado del tema de la infraestructura, ¿no? Hay quienes dicen, quienes están haciendo análisis, que ahora el reto es salir de las ciudades donde estamos vendiendo este tipo de vehículos electrificados, ¿no? Entonces, pasar por estos corredores que decía Alberto es fundamental. Y un énfasis importante de lo que decía Manuel también, pues yo creo que la aspiración es que si tenemos baterías de amplio volumen, pues llegar a tener en poco volumen, ¿no?, mayor cantidad, densidad de energía que pueda ser aprovechada, ¿no? Y también recordar que también el futuro está en almacenar energía para otros usos, no solamente para los vehículos. Ese también es otro reto importante que tenemos como ecosistema global, además del tema de la movilidad. Gracias. Gracias, Osvaldo. Y bueno, ahora me gustaría saber, con todo lo que mencionaron Alberto y Osvaldo, en términos sobre todo de regulación, ¿cómo se puede establecer una colaboración más cercana entre industria, academia y gobierno para promover los cambios necesarios para llevar a la industria al siguiente nivel? Manuel, me gustaría saber tus comentarios, por favor. Bueno, yo creo que la colaboración de la triple hélice es importante para, pues, al final no quedarnos como un importador de tecnología. Entonces, las empresas establecidas en México tienen que trabajar con sus universidades locales para desarrollar, pues, la tecnología que tienen. Algunos tienen capacidades internas en sus plantas o en sus empresas para desarrollar producto o proceso, pero muchas veces esa la pueden hacer crecer con las capacidades que hay en las universidades. Bueno, aquí en el clúster automotriz de Nuevo León lo hemos visto como empresas como Metalsa, por ejemplo, han trabajado muy de la mano con el Tecnológico de Monterrey para desarrollar nuevos procesos, ¿no? Y eso pues les ha permitido estar al día, estar a la vanguardia en su producto en el mundo, ¿no? Entonces es importante que la universidad también se acerque a las empresas para que entiendan qué es lo que las empresas andan necesitando. De repente te encuentras investigadores muy buenos, muy capaces, estudiando algo que no tiene que ver con la industria de su región, ¿no? Entonces, a veces porque no tienen información. Entonces, es algo que, por ejemplo, en los clústeres solemos hacer, juntar, así que el hambre con las ganas de comer, ¿no? O sea, la universidad local con la empresa que está ubicada aquí, pues, ¿y qué es lo que esta necesita para que, por un lado, los investigadores de esta universidad trabajen en las líneas que esta empresa anda necesitando? Y que los retos que tiene la empresa, que no puede, porque pues todos somos limitados por más grandes que seas, puede apoyarse en la universidad para crecer más rápido. Entonces yo creo que a nivel regional se puede dar mucho esta vida en los ecosistemas regionales donde las universidades y las empresas colaboran. Ahí es donde el gobierno estatal, por ejemplo, puede trabajar, ya sea con sus secretarías de economía o sus secretarías de tecnología, que las hay, y poder colaborar. En este caso hemos visto cómo varios gobiernos estatales han hecho inversiones importantes con sus ecosistemas. Por ejemplo, ahora Guanajuato está inaugurando un centro de desarrollo tecnológico de Industria 4.0 de la mano del clúster automotriz de Guanajuato, cosa que hace muy bien porque ya localmente puedes empezar a desarrollar tecnología de procesos que luego puede ser llevado a las plantas. Entonces, esa es la tercera aspa de la hélice, ¿no? La del gobierno, que puede ayudar a... Él no va a resolver los problemas de la industria, pero si la industria dice, y aquí este problema o esta oportunidad, el gobierno puede enfocar muy bien un esfuerzo que incentive luego, porque ese centro es nada más el inicio de lo que se puede dar luego, ese empujoncito. Obviamente a nivel federal podría, y ahí apoyo un poco lo que decía Alberto hace un rato, tendríamos que crear una política pública más concretamente para todo este tema de la electrificación, que ya se ha hecho algo. Nosotros participamos entre los meses de abril y mayo con la Secretaría de Energía, el Instituto del Petróleo y la CFE y otros actores en un roadmap que estaba haciendo el gobierno federal hacia la electrificación.
Son apenas los primeros pasos que se están dando, pero tenemos que trabajar con nuestro gobierno federal para mirar hacia el futuro. Sí que seguiremos usando coches de combustión interna muchos años, pero ahí viene el eléctrico y hay que prepararnos y hay que hacer equipo con el gobierno federal, sea quien sea. Muchas gracias, Manuel. Alberto, me gustaría saber tus comentarios que ahondaras un poco más en la materia de regulación. ¿Qué es lo que se necesita para avanzar con este tema? En tema de regulación se tiene que hacer todavía mucho, en específico con estas nuevas tecnologías, ¿no? E incluso estamos hablando que en las propias, ya que se encuentran de combustión interna, se tiene que trabajar mucho en esta materia de regulación. Pues en esta materia, en los vehículos con nuevas tecnologías, aún más. Pero yo abundaría en tres temas principales. ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿Cómo vamos? ¿Y qué es lo que sigue? Actualmente en México se encuentran 26 centros de investigación y desarrollo que albergan a más de 850,000 ingenieros. Estos están trabajando tanto en temas normativos como en temas de investigación y desarrollo, y que esto va aunado a el modelo de educación dual, que es lo que tanto hace falta en México, en nuestro país, y que el sector automotor mexicano pues ha apostado mucho para este modelo dual. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Se está trabajando con estos 26 centros de investigación y desarrollo, con estos 850,000 ingenieros, y estoy hablando tanto de propias armadoras como los distintos tiers, es decir, toda la cadena de proveeduría del sector automotor mexicano. Pero también algo muy importante es que no solamente, como lo mencionaba Manuel, de la triple hélice, sino que además también se está haciendo, las propias marcas están haciendo su trabajo. Vemos en Puebla que existen universidades que han sido creadas por las propias marcas. Vemos en otros estados que se han creado universidades para crear sus propios ingenieros, y que en el resto del país pues se trabaja mucho con el modelo dual. Entonces, ¿qué es lo que se ha estado haciendo tanto en materia de trabajo con universidades? Pues el modelo dual y trabajo dentro de estos 26 centros de educación dual. ¿Qué es lo que ha estado haciendo la industria como tal? Pues trabajar en materia normativa para tener para ser más competitivos a nivel mundial, para tener más y mejores tanto autopartes como vehículos competitivos a nivel mundial. Actualmente en el sector de autopartes somos el quinto productor a nivel mundial, con una producción de más de 94,000 millones de dólares. Entonces, eso lo que nos obliga es justamente a seguir creando un sistema normativo que nos pueda seguir siendo competitivos a nivel mundial. Así lo hemos estado haciendo a lo largo de todos estos últimos años, y que ahora con la entrada del TEMEC pues favorece más estos trabajos que ha realizado pues la industria en favor de ya no ser el quinto productor a nivel mundial, sino de en los siguientes años pasar a ser el cuarto productor a nivel mundial. Para eso tenemos muchos retos, y estamos seguros que los vamos a superar, y pues lo que podría comentar es que sí se requiere del apoyo del gobierno federal para poder, como ya lo comentó Iker, continuar siendo el segundo pilar más importante para la economía de México, solamente atrás del agroalimentario. Y que cerraría mi comentario nada más mencionando, para todos aquellos que no lo saben, el sector automotor mexicano es más grande que el sector de divisas que mandan nuestros paisanos del extranjero a México, más grande que el sector del petróleo, y más grande que el sector turístico. Más grande que estos tres juntos es el sector automotor mexicano.
tenemos que cuidarlo, tenemos que valorarlo, porque de lo contrario vamos a entrar en una catástrofe de la cual miles de millones, bueno, no diría miles de millones, diría millones de familias mexicanas dependemos de este importante sector. Gracias. Gracias, Alberto. Y Osvaldo, me gustaría saber del lado de las armadoras, ¿cuál es la principal necesidad que tienen, ya sea del gobierno, ya sea en materia educativa o de los mismos proveedores, para seguir avanzando el desarrollo tecnológico? Sí, claro, Alex. Bueno, mira, de parte del gobierno, necesitamos, ya se mencionó, que se estructure una política pública integral, ¿no? Eso nos va a permitir realmente tener una hoja de ruta, ¿no? Y va a poder atender todas aquellas áreas de oportunidad que tenemos, ¿no? Si hablamos de áreas de oportunidad, ya lo mencionaba, no solamente para el tema de los incentivos tenemos al gobierno federal, sino también a los gobiernos locales. Hay que recordar que hay algunos lugares como Estados Unidos en donde hay bonos federales y también hay bonos estatales, ¿no? ¿Por qué? Porque estos gobiernos le apuestan precisamente a la transición. Entonces, esos incentivos no son infinitos, pero existen de parte de ambas autoridades. Ese es uno. Dos, yo diría que en términos de la normatividad tiene que ser eficaz y eficiente. O sea, si bien tiene que estar equilibrada en términos de atender los objetivos legítimos, en este caso, pues el tema de la calidad, el tema de la seguridad, también lo que debe ser es eficiente y debe buscar que haya un balance entre el costo y el beneficio. No lo digo yo, eso lo dice precisamente las disposiciones legales en torno a la elaboración de las propias normas. Y yo creo que en este sentido no deberíamos de dejar de hacer inicialmente el reconocer ya lo que hacen otros países. Es decir, si hay certificaciones, si hay homologaciones, si hay dictámenes de cumplimiento, de calidad, de protección eléctrica, de seguridad, etcétera. Todo eso deberemos reconocerlo para que nuestra normatividad sea eficaz y eficiente. Todo se tiene que regular. Bueno, yo diría que debemos analizarlo, ¿no? Debemos de tener una agenda y definir cuáles son los elementos más importantes y así evitar entonces que generemos 2000 normas que después evidentemente solo sean una carga administrativa, sino enfocarnos en lo realmente importante. Ahora bien, Manuel decía hace rato la importancia de tener el vínculo entre la academia y la industria, por supuesto, es fundamental. De hecho, digo, el caso de éxito de la industria automotriz se basa en estos tres elementos, ¿no? En que tenemos profesionales que responden a las necesidades de la industria, ¿no? Donde están instaladas las nuevas plantas, precisamente buscan y se asocian, se están comunicando con estos centros que aportan talento calificado, por cierto, ¿no? A los niveles necesarios, ¿no? Porque a veces uno piensa que no se requieren técnicos o se requiere mayor especialización. Bueno, hay de todo. Entonces, esto se está proveyendo. Está el tema del acompañamiento del gobierno, es fundamental. O sea, los gobiernos han sido parte también, parte de que sea exitoso, que hayan llegado cualquier cantidad de plantas, ¿no? Hoy tenemos más de una docena de instalaciones productivas, desde las que ensamblan los vehículos, pero tenemos también otras plantas, motores y transmisiones, y evidentemente Alberto pues, tendrá ahí muchas más decenas de fabricantes de cadena de suministro. Y por otro lado, el tema de la comunicación industria-academia, y yo diría industria-academia, academia-academia, ¿no? ¿Por qué? Porque precisamente, lo dijo Manuel hace rato, entre más sepamos dónde están los expertos, entre más sepamos dónde están los apoyos, mejor lo podemos hacer. Voy a dar rápidamente un ejemplo que me indicaba un amigo hace algunos años. Decía, una empresa estaba buscando un experto, se contactó con una consultora en España, la consultora en España buscó en México y encontró a alguien en Veracruz. Entonces hicimos una triangulación México, España, Veracruz, ¿no? Si supiéramos, si tuviéramos un padrón de expertos, de qué están haciendo, cuáles son los proyectos, etcétera.
y hubiera esta interacción, seguramente podríamos ser también igual más eficaces y eficientes. Y bueno, todo esto tiene que dar un ecosistema que nos permita, como dices Alejandro, avanzar respecto de los grandes retos que tenemos. Porque estos retos no pueden estar dormidos, tenemos que estar en una dinámica para darle respuesta, porque el futuro ya está aquí, o sea, ya. Muchas gracias, Osvaldo. Y bueno, ya para empezar a cerrar, me gustaría hacer unas preguntas de conclusión a cada uno. Entonces, empezando con Manuel, me gustaría saber cómo está evolucionando la colaboración entre clusters, gracias a la Red Nacional de Clusters, para crear un frente común hacia el desarrollo tecnológico y el desarrollo de la misma industria a nivel no solo estatal, sino nacional. Lo que te puedo decir es que los clústeres trabajamos a nivel regional. Cada uno de los 11 clústeres está en contacto con sus empresas de su región, con sus gobiernos y con sus universidades. Cada quien trae sus propios proyectos de desarrollo a nivel local, ¿no? Lo que estamos haciendo en la red es conectarnos, ¿no? Porque hay temas de alcance un poco mayor a la propia región. Y aquí bueno, algo que hemos visto son dos grandes tendencias, ¿no? En la industria que hoy hay que aprovechar. Pues sí, vendrá el vehículo eléctrico y todo esto, pero ahorita las dos grandes tendencias para nivel local es, por un lado, el TEMEC, ¿no? Que nos está trayendo unas grandes oportunidades para desarrollar proveeduría local de nivel 2, del Tier 2, que ahí es donde nosotros podamos crear riqueza para las regiones y eso se va a traducir en crecimiento económico. Entonces, hoy las nuevas reglas del TEMEC están obligando a comprar más en la región y también en México. Y lo estamos viendo específicamente con las Tier 1, que durante años no habían hecho el esfuerzo porque no estaban obligados por el NAFTA, pero ahora ya lo están obligados a comprar más a proveedores locales. Entonces hay una gran oportunidad para empresas de inyección de plástico, de maquinados, de estampados, de fundición, etcétera. Y los clústeres estamos viendo la manera de que estas empresas se suban a las cadenas y también ver la manera de crear más nuevas, otras Tier 2 que hoy no existen y que hay una gran oportunidad para eso. Entonces, ahí estamos colaborando en la red para desarrollar proveedores locales y que luego podamos llevarlos de una región a otra, ¿no? Proveedores, no sé, de Nuevo León que trabajen en San Luis, proveedores de Chihuahua que vayan a Guanajuato o de Puebla que puedan trabajar para Querétaro. Entonces, esa conectividad la estamos haciendo en la red. La otra gran tendencia es la llegada de centros de ingeniería. Gracias a Dios hemos traído mucha manufactura. Hoy la industria es así de potente, como decía Alberto, gracias a que se han hecho grandes inversiones desde las OEMs y las Tier 1. Pero hoy hay una gran tendencia a traer centros de ingeniería a México. Entre otras cosas, porque aquí hay ingenieros, ¿no? Te vas a otros países, específicamente Estados Unidos, el ingeniero automotriz se está haciendo viejo. Hay pocos ingenieros que quieran trabajar en la industria automotriz. No les es atractiva. Para el ingeniero mexicano sigue siendo muy atractivo el sector automotriz y lo seguirá haciendo porque tiene tecnología, tiene retos. Esto tenemos mucha gente joven y gente joven que quiere estudiar ingeniería. Entonces, bingo, ¿no? Pues es la oportunidad de atraer grandes centros de ingeniería, así como lo ha hecho Continental, que ha puesto dos grandes centros de ingeniería, uno en Guadalajara y otro en Querétaro. Ahora recientemente se anunció uno de ZF en Monterrey. Y esa tendencia la vamos a ver. No solo tener la manufactura, sino tener la ingeniería y el diseño de componentes y de procesos aquí en nuestro país. Entonces creo que es la gran oportunidad que tenemos hoy como regiones para atraer esos centros de ingeniería que van a crear empleos de más valor agregado. Y bueno, pues eso, si las políticas públicas además nos apoyan para que eso sea atractivo también para las regiones, está bien traer manufactura, pero vamos trayendo los centros de ingeniería. Eso nos va a crear riqueza también. Gracias, Manuel. Alberto, elaborando un poco en lo que dijo Manuel respecto
a las oportunidades que trae el TMEC. Me gustaría saber, bueno, él nos decía que ahora las Tier 1 están más obligadas a incluir proveeduría local. ¿Cómo se está dando esta respuesta? ¿Qué tan preparadas están las compañías locales? ¿Qué les hace falta? ¿Y cómo pueden los Tier 1 apoyar a ese desarrollo? Mira, en el caso de la cadena de proveeduría, porque recordemos que con las nuevas reglas de origen son distintas. En el caso de los vehículos ligeros pasan de 62.5% a 75% en un lapso de 3 años contados a partir de julio del año pasado, que es la fecha en que entró en vigor el TEMEC, más un sistema alternativo que les da 2 años más para cumplir con este 75% en un lapso de 5 años. Es decir, ahí se incrementa un 12.5% de contenido regional. Es decir, ese 12.5% que se importaba y que en algunos casos a ciertos porcentajes se siguen importando de países fuera de la región, pues es la oportunidad para comprarlo o en Canadá, en Estados Unidos o en México, y de esos 3 países, pues el más competitivo en autopartes y en componentes para la fabricación de autopartes es México. Entonces ahí tenemos la primera oportunidad con el caso de los vehículos ligeros. En el caso de los vehículos pesados es a 7 años. Pasa de 60% a 70% de valor de contenido regional en un lapso de 7 años contados a partir de julio del año pasado. Entonces, lo mismo, ahí es sustitución de importaciones de un 10% en este lapso de 7 años, que de los 3 países, pues México es el más competitivo. Pero no solo ahí, sino también en el caso de las autopartes, las cuales se dividieron en 3 listados: core parts, principales y complementarias. En el caso de las core parts, pasan las autopartes, que ahí podemos encontrar motores, chasis, sistema de suspensión, sistema de dirección, bodies, baterías de litio y demás. Entonces, estas 7 core parts pasan de 60% a 75% en un lapso de 3 años contados a partir de julio del año pasado. Es decir, estamos hablando de un incremento del 15% de componentes que anteriormente y en algunos casos actualmente seguimos importando de otros países y de otras regiones como lo es Asia. Entonces, es lo que tenemos que dejar de importar. Tenemos que sustituir estas importaciones para comprarlo, pues aquí mismo en la región. Y lo repito, estamos buscando justamente la sustitución de esas importaciones para poderlos localizar en los Tier 2 o Tier 3 instalados aquí en nuestro país. En el caso de las complementarias, sube de 60% a 70% en el mismo lapso. Y por último, el tercer listado es las autopartes denominadas complementarias, de las cuales pasa de 60% a 65% en un lapso de 3 años contados a partir de julio del año pasado, lo cual nos da una oportunidad del 5%. Entonces, se fijan, en el caso de autopartes es 15, 10 y 5% de oportunidad que se tiene por cada una de estas autopartes para poder sustituir esas importaciones que se realizan principalmente de componentes de países asiáticos, y que esto hemos trabajado pues en el desarrollo de distintas herramientas para llevar a cabo esta vinculación de proveedores y con esto dar cumplimiento cabal a las reglas de origen del TEMEC, y así lo hemos estado haciendo también con el gobierno federal, con la propia secretaria Tatiana Cloutier, en la cual todo el sector automotor mexicano nos encontramos de la mano, nos encontramos reunidos y demostrando que somos un sector manufacturero bien unido. Estamos hablando de la mía, que aquí se encuentra Osvaldo Belmont representando a las armadoras de vehículos ligeros, a la ANPAC, quien representa la fabricación de vehículos pesados, a la propia AMDA, que son los distribuidores, y a la INA, que representa a los fabricantes de autopartes. Entonces, no solamente es el tema del cumplimiento, sino el trabajo que se hace también
para poder dar cabal cumplimiento basado en los trabajos de agenda del propio sector automotor mexicano, porque no solamente es la vinculación, sino también son otras necesidades del propio sector, y esta agenda es la que hemos estado llevando con la propia secretaria Tatiana Cloutier, y por nuestra parte, pues trabajando en la vinculación de proveedores con distintas herramientas que tenemos actualmente. Desarrollamos una plataforma para la vinculación que trabaja pues prácticamente los 365 días del año y que ha dado muy buen resultado, principalmente para el cumplimiento de esta materia. Gracias, Alberto. Y por último, Osvaldo, me gustaría saber, Manuel nos hablaba de un potencial de desarrollo tecnológico, una falta de ingenieros que puedan atender este desarrollo tecnológico. Desde la perspectiva de las armadoras, ¿cómo se puede activar ese interés? ¿Cómo se puede fomentar la atracción de nuevos centros de desarrollo al país? ¿Y cuáles son las prioridades de la MIA en este momento? Sí, gracias, Alex. Bueno, voy a empezar por lo último. Las prioridades de la MIA, como se mencionaba hace un momento, están compartidas, evidentemente, con una agenda común que tenemos con productores de vehículos pesados, nosotros que agrupamos a los productores de vehículos ligeros y a los importadores de los mismos, también con los centros de distribución, la agrupación de distribuidores y, evidentemente, la industria nacional de autopartes, ¿no? O sea, ahí tenemos una agenda común que, como se dice, hay una constante comunicación con el gobierno. La Secretaría de Economía, evidentemente, es nuestra cabeza de sector, pero digo, tenemos vínculos con cualquier cantidad de oficinas gubernamentales. Tenemos agendas desde la ambiental, desde la de comercio, desde la de internación de mercancías, cumplimientos administrativos, etcétera. Entonces, nuestro foco es tener precisamente constante comunicación para que no solamente se solucionen los temas del día a día, que son importantísimos, sino para que haya una política pública que nos lleve al siguiente nivel, como lo dijiste hace un momento. Es decir, nuestro país necesita una respuesta, necesita un complemento respecto de, por ejemplo, el planteamiento de hace algunos días del gobierno norteamericano, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nuestra hoja de ruta está ahí, está basada en el tratado, en el acuerdo de Estados Unidos, México y Canadá, en donde necesitamos trabajar de la mano con Canadá y con Estados Unidos, nuestros socios comerciales en esta región tan importante del mundo, que son estratégicos para impulsar tanto nuevas oportunidades como enfrentar los desafíos comunes. Ellos también tienen un desafío común. Ahora mismo tenemos una situación que tenemos que resolver en la mesa los tres, ¿no? Para definir el rumbo. Es decir, nuestro objetivo es consolidar esta región en donde los tres pilares, los tres países son fundamentales, ¿no? Los retos son variados, ya hablábamos de algunos de ellos, pero definitivamente habrá que revisar este tema de la creación de valor. De hecho, uno de los elementos fundamentales del TEMEC es precisamente ese, es buscar que la región crezca en valor, ¿no? Por supuesto, esto significaría una derrama a cualquier nivel dentro del sector, ¿no? Ahora bien, este tema de atraer nuevos centros de investigación, etcétera, ¿no? Se da por varios elementos. Y voy a nombrar los más importantes. Uno de ellos es, el primordial, es dónde estamos ubicados. Una ubicación geográfica estratégica y fundamental. Dos, como lo decía bien Manuel, aquí tenemos personal que se está capacitando y al momento de salir responde a las necesidades. Entonces, de cualquier nivel, desde el nivel técnico hasta el nivel profesional y posteriores. Entonces, México ha demostrado que puede suministrar este tipo de capacidades necesarias. Luego, este tipo de decisiones además no se toman de un día para otro, ¿no? O sea, son parte integral de todo un proyecto, ¿no?
cuando decía yo que una planta, una empresa, un corporativo mundial ha decidido poner aquí una planta de producción de ensamble de vehículos eléctricos, es porque hay todo un ecosistema alrededor. Entonces, ya tenía previamente un centro de ingeniería, ya evidentemente tenía las acciones para desarrollar la cadena de proveeduría, ya había aprobación de logística, ya estaba el gobierno acompañando, etcétera. Entonces, ¿qué hacemos nosotros como AMIA? Nosotros como AMIA apoyamos precisamente a generar esas condiciones de ecosistema. ¿Para qué? Para que los proyectos que tienen los corporativos pueda México entrar y competir con el resto. Porque estos proyectos compiten con Asia, compiten con Estados Unidos, compiten con Europa, en donde haya ubicación de la industria automotriz, compiten y son detalles, ¿no? Detalles, pero evidentemente fundados en importantes apoyos, importantes condiciones, las que definen exactamente la decisión de los corporativos respecto de dónde se van a ubicar los elementos como centros de investigación, nuevas inversiones, nuevas plantas, etcétera, etcétera. Entonces, nuestra labor, entre otras cosas, es crear esas condiciones y estar de la mano con nuestros compañeros, con nuestros amigos, nuestras asociaciones hermanas de la industria automotriz para precisamente el cabildeo, el tratamiento, los acercamientos con los gobiernos locales. Y mucho de ese trabajo también lo hacen las empresas en lo particular, ¿no? Entonces, hay muchos retos y lo más importante, creo yo, es que estemos preparados para las transiciones que están cerca, están muy, muy cerca y otras un poco a mediano plazo, pero necesitamos estar preparados para responder a esos retos. Excelente, muchas gracias, Osvaldo. Bueno, ya para cerrar con estos 3 minutos que nos quedan, me gustaría preguntar primero a Alberto, ¿cuáles serían las prioridades de la INA en este momento? Sí, Alex. Mira, en el caso de la INA, aparte de lo que ya comentábamos sobre la sustitución de importaciones y la vinculación de proveedores, que en eso pues vamos, yo diría que muy bien, y crear pues justamente el programa de desarrollo de proveedores, también es el fomento a la investigación y el desarrollo e innovación. Justamente comentaba, me parece que era Manuel, que una empresa pues fue a encontrar a un técnico pues aquí en la Ciudad de México. Algo bien curioso, estuve en la presentación de un modelo de vehículo en el Bajío hace un par de semanas y pues justamente fue el anuncio de que se inicia esta producción de este vehículo en el Bajío para distribuirlo a más de 76 países. Y curiosamente, el ingeniero, pues se lo fueron a encontrar en Alemania y resulta que el ingeniero es de la Ciudad de México, Alberto Casas. Entonces, tenemos que trabajar el tema de investigación y desarrollo porque tenemos el talento para realizar no solamente el tema de manufactura aquí en nuestro país, no solamente es el ensamblado, el armado o la fabricación, sino es el diseño y eso es bien importante y que estos 26 centros de desarrollo que tenemos en el sector automotor a lo largo y ancho del país, pues nos van a dar esa parte, pero tenemos que seguir trabajando y lo repito, no solo el sector automotor mexicano puede solo. Necesitamos apoyo del gobierno, necesitamos dar certeza a las nuevas inversiones, necesitamos tener políticas públicas que vayan afín al sector automotor mexicano. Número uno, México es uno de los países con la energía eléctrica más cara de todo el mundo, también el gas. Y estamos a un lado de un país que tiene el gas y la energía eléctrica más barata de todo el mundo. Entonces necesitamos trabajar en eso, necesitamos fomentar pues, el uso de vehículos de nuevas tecnologías, necesitamos trabajar en la implementación del Tratado de Libre Comercio y muy importante, tenemos que trabajar en la paz laboral de nuestro país. Esos son temas muy delicados que para que ustedes tengan una idea, en los últimos 25 años solamente tuvimos alrededor de 5 huelgas en el sector automotor mexicano y como un dato, en 2019, en enero de 2019, tuvimos 54 huelgas.
tenemos que trabajar en esta materia, que es muy importante, en el tema laboral, tanto en la parte del cumplimiento de de la reforma a la Ley General Federal del Trabajo, como al capítulo 23 del tema que refiere a lo mismo. Necesitamos trabajar en REPUBE, necesitamos trabajar en el REPSE, Registro de Servicios de Empresas Especializadas. Necesitamos trabajar en cuanto al ordenamiento de la importación de vehículos usados, pero principalmente en no permitir regular vehículos que son introducidos al país de contrabando. Necesitamos reforma fiscal, incentivos fiscales, devolución de IVA. Necesitamos trabajar en materia normativa, implementaciones de normas como la 236, especificaciones físico-mecánicas, facilitación y mejora de trámites. Lo que comentábamos, regresar pues esta devolución de IVA a 10 días, atracción de nuevas inversiones, tanto nacionales como extranjeras, ampliación de la planta productiva que actualmente tenemos, modernización del parque vehicular, modernización del programa IMEX, que es un programa para la maquila, retomar varios negociaciones que tenemos pendientes con otros países, pero principalmente actualizar y cuidar las que ya tenemos. Y por último, reitero nuevamente, más energéticos, competitivos y suficientes. Muchas gracias a todos.